Mi nombre es Valentina Argel. Como ya mencionaron antes, soy miembro activo del SAISIC y de 10º semestre de medicina. Hoy, junto con mi compañero Julián Niño, vamos a hablarles sobre trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, primero, para comenzar a hablar de trastorno neurocognitivo mayor, aquí un poquito de la bibliografía que utilizamos. Nos guiamos del DCM, de los criterios diagnósticos del DCM-5, de algunos artículos sobre los diferentes tipos de demencias del Lancet, y también sobre un libro de psiquiatría geriátrica. Entonces, estos son un poquito de lo que usamos para hacerles un breve resumen de lo que es a grandes rasgos el trastorno neurocognitivo mayor. Este es el contenido que vamos a tratar en la noche de hoy. Vamos a empezar con unas definiciones, vamos a hablar de la epidemiología y factores de riesgo para entrar a hablar de los 4 subtipos de trastorno neurocognitivo mayor más frecuentes, que va a ser la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular, la demencia frontotemporal y la demencia por cuerpos de Lewy. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito de las definiciones. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es el trastorno neurocognitivo y a diferenciar lo que es el mayor del menor. Entonces, como tal, el trastorno neurocognitivo va a ser una evidencia de un deterioro cognitivo que sea significativo en el paciente, que en comparación con un nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos, pues tenga una diferencia. Lo que nos va a diferenciar un trastorno neurocognitivo mayor o menor va a ser el grado de funcionalidad y de autonomía que tenga ese paciente en la realización de sus actividades cotidianas. Es decir, podemos tener pacientes que tengan por ejemplo, un grado de memoria alterado, pero si su funcionalidad se conserva, si todavía pueden realizar autónomamente funciones del día a día, vamos a clasificarlo como un trastorno neurocognitivo menor. Ya cuando un grado más grande de deterioro, ahí ya vamos a entrar a hablar de trastorno neurocognitivo mayor. Otras cosas que también tenemos que tener claras son los 6 dominios cognitivos que existen, que nos van a ayudar a diferenciar muchos los cuadros clínicos de cada uno de estos trastornos y asimismo el nivel de deterioro que están presentando. Entonces, para estos dominios tenemos lo que es la atención compleja, el aprendizaje y memoria, muy importante en Alzheimer, las funciones ejecutivas, el lenguaje, las habilidades perceptuales y el reconocimiento social. Bueno, buenas noches, mi nombre es Julián Niño y pues ahora vamos a seguir con la parte de epidemiología y los factores de riesgo. Listo, hablando de la prevalencia de la demencia en general, vamos a hablar de que del 5 al 10% de pacientes o bueno, de personas mayores a 65 años van a tener, pues, van a sufrir de demencia. Esta prevalencia va a ser mayor en mujeres que en hombres y hablamos de que distribución a nivel global, América Latina es la región de mayor prevalencia. Esta prevalencia a su vez va a aumentar exponencialmente con la edad y se va a duplicar cada 5 años después de los 65 años. Hablando de la incidencia, esta va a tener un aumento constante hasta los 85 o 90 años, después de lo cual va a continuar incrementando, pero a una velocidad menor. Y en este caso la distribución va a ser similar en ambos sexos. Ya hablando de lo que serían factores de riesgo, vamos a tener edad mayor a 80 años, que a pesar, pues es el factor de riesgo más presente, el más comúnmente encontrado. También vamos a encontrar sexo femenino, el cual se ha relacionado a la mayor expectativa de vida que tiene el sexo femenino. También está un bajo nivel educativo, población afro, población latina y hábitos como lo son el alcoholismo y el tabaquismo. En factores de riesgo patológicos vamos a encontrar que es más común cuando hay enfermedad cardiovascular presente, cuando presentan insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, cuando han presentado episodios de ACV, cuando tienen diabetes o un IMC elevado o dislipidemias, también cuando han presentado traumas craneoencefálicos, cuando tienen apnea obstructiva del sueño y cuando hay presencia de otras enfermedades psiquiátricas como lo son la depresión, la ansiedad y el desorden de estrés postraumático.
Listo, ya teniendo en cuenta estos datos, vamos a empezar hablando de los 4 subtipos de trastorno neurocognitivo mayor más frecuente, iniciando por la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que va a cursar principalmente con alteración de la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Es muy importante tener en cuenta que es la primera causa de trastorno neurocognitivo en el mundo, tanto trastorno neurocognitivo mayor como menor, ya que se da entre un 60 al 80% de los casos de pacientes con deterioro neurocognitivo. Y también hay que aclarar que no es parte del envejecimiento normal. Es claro que con el envejecimiento siempre va a haber un deterioro, una disminución de la masa cerebral y de disminución de la corteza y de ciertas funciones cognitivas, pero que existan estos trastornos neurocognitivos con un deterioro tan grave no es algo normal del envejecimiento. Para complementar los factores de riesgo de los que ya habíamos hablado antes, es muy importante destacar que en el Alzheimer hay factores genéticos muy específicos que nos predisponen a una mayor incidencia de esta enfermedad. Entonces tenemos primero estos 3 genes, lo que va a ser el gen APP que se encuentra en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1 que se encuentra en el cromosoma 14 y el gen de la presenilina 2 que se encuentra en el cromosoma 1. Estos 3 genes nos predisponen a la enfermedad de Alzheimer de herencia familiar. Estos van a ser los que se encuentren asociados con estos pacientes que presentan un Alzheimer de inicio temprano, incluso desde los 45 a 50 años, y que tiene un deterioro mucho más rápido en comparación con el Alzheimer tradicional. Estos normalmente son muy raros, son escasos en la población y se asocian a una herencia mendeliana. También tenemos lo que es el polimorfismo del gen ApoE, que es el polimorfismo ApoE4. Este se asocia con un riesgo intermedio Alzheimer y vamos a tener una serie bastante grande de genes que van a conferir pequeñas riesgos que al juntarse con factores externos, epigenéticos, ambientales y los que ya había mencionado Julián antes, nos van a ir confiriendo riesgo para padecer enfermedad de Alzheimer en el futuro. Aquí también podemos ver que este Alzheimer asociado con estos múltiples genes pequeñitos va a ser lo que cause la enfermedad de Alzheimer esporádica que se va a presentar en un 75% de los casos, mientras que estos genes más específicos representan el 25% de la presentación de Alzheimer. Entonces siempre hay que tenerlos presentes. Y ya otra cosa importante para destacar es que los pacientes con síndrome Down, al tener alteración del cromosoma 21 y también de este gen APP, tienen un riesgo aumentado de padecer enfermedad de Alzheimer en la vida. En cuanto a la fisiopatología del Alzheimer, es muy importante tener estos dos conceptos, que son las placas de beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares. Las placas de beta-amiloide van a ser acumulaciones extracelulares de beta-amiloide que se va a encontrar mal plegado y los ovillos neurofibrilares van a ser fragmentos de proteína tau que va a estar hiperfosforilada. Todos estos van a estar sometidos a un proceso anormal de su metabolismo y de su degradación, porque entonces todas las proteínas encargadas de estos procesos van a estar alteradas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces vamos a tener ya esta predisposición genética, vamos a tener los factores ambientales, diferentes enfermedades que pueda tener el paciente y todo esto se va a juntar en que haya un aumento del depósito de beta-amiloide en la corteza cerebral. ¿Esto qué va a producir? Que haya una disfunción sináptica, que haya una activación de la glial y que se formen los ovillos neurofibrilares.
eventualmente esto va a causar muerte neuronal y deterioro cognitivo. Aquí en las imágenes podemos ver como en la primera encontramos un cerebro normal y ya en el segundo un cerebro con Alzheimer, donde podemos ver que hay dilatación de los ventrículos, que hay una contracción de la corteza cerebral y sobre todo hay una alteración grande del hipocampo, que es el centro encargado de la memoria. Entonces, por eso dentro de la enfermedad de Alzheimer, el dominio cognitivo que más se va a ver alterado va a ser el de la memoria. En cuanto a la clínica, tenemos 3 presentaciones. Tenemos lo que es el estadio temprano, el estadio intermedio y el estadio tardío. Entonces, el estadio temprano va a ser cuando comience a presentarse la enfermedad, que va a ser un paciente que tenga olvido de eventos recientes, que empieza a tener pérdida de la noción del tiempo, se pierde en lugares que normalmente reconocía y empieza a tener dificultad para encontrar ciertas palabras y en la toma de decisiones. Ya cuando hablamos de un estadio intermedio, es que estos síntomas tempranos empiezan a evidenciarse aún más, no solo para el mismo paciente, sino para sus familiares. Entonces, empieza a olvidar nombres de familiares, empieza a olvidar lugares específicos, empieza a tener dificultad para poder comunicarse, empieza a tener la necesidad de asistencia por parte de otros para el desarrollo de ciertas actividades cotidianas y aquí empiezan a haber cambios comportamentales. Y ya en lo que es el estadio tardío va a haber una dependencia casi total y una inactividad por parte del paciente. Vamos a tener un deterioro grave de la memoria, sobre todo con una desorientación espacial. Podemos tener incontinencia urinaria, incontinencia fecal, dificultad para la movilidad. Entonces van a ser pacientes que ya se encuentren en silla de ruedas, se encuentren postrados en cama, porque ya no tienen la misma habilidad motora que antes. Y también son pacientes que pueden tender a ser agresivos y a tener trastornos del sueño asociados. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, es principalmente clínico con los síntomas que habíamos visto anteriormente. Se pueden usar herramientas de evaluación cognitiva como son el MoCA o el Mini Mental Score, que nos ayudan a evaluar los diferentes dominios cognitivos y verificar en cuál de estos el paciente está teniendo mayor dificultad. También es importante siempre realizar un examen físico. Se pueden realizar paraclínicos complementarios porque ante un deterioro cognitivo de cualquier paciente en cualquier edad, siempre hay que descartar alguna causa orgánica reversible. Y también, en caso de tener los recursos y la disponibilidad, se pueden tomar biomarcadores e imágenes para poder verificar que tenga un compromiso de la corteza, del hipocampo o poder encontrar algún gen que pueda ser el causante. Ya en cuanto a los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5, entonces vamos a tener que debe cumplir los criterios para un trastorno cognitivo mayor o leve. El inicio de la enfermedad debe ser insidioso y tiene que ser una progresión gradual en uno o más de los dominios cognitivos y uno de esos dominios cognitivos tiene que ser la memoria y aprendizaje. Y además de eso, se puede evidenciar que haya una mutación genética causante de la enfermedad, de los genes que ya mencioné anteriormente, que hayan antecedentes familiares de Alzheimer o que haya evidencia clara de un declive de la memoria, declive progresivo gradual de la capacidad cognitiva y que no haya evidencia de una etiología mixta. Aquí es importante resaltar que es muy difícil diagnosticar una enfermedad de Alzheimer pura porque normalmente lo más frecuente que se encuentra son etiologías mixtas. Entonces, que tengamos un trastorno, una enfermedad de Alzheimer en conjunto con una demencia vascular, porque entonces se relacionan sus mecanismos fisiopatológicos. Entonces es muy difícil encontrar una de estas demencias puras, sino que lo más frecuente es encontrarlas mixtas. En cuanto a paraclínicos que se pueden tomar, siempre importante un cuadro hemático,
toda la parte de función tiroidea, electrolitos, función renal, glucosa, vitamina B12. Ya para estudios más específicos se pueden tomar estudios para VIH, función hepática, estudios del sueño, electrocardiogramas y electroencefalogramas de ser necesario. En cuanto a ya exámenes más específicos para el Alzheimer, podemos tomar biomarcadores como los niveles de proteína tau, los niveles de proteína beta amiloide 40 y 42 con una punción lumbar, también descartar infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a las imágenes, se pueden tomar TAC de cerebro, resonancia magnética, incluso un PET para poder identificar pues estos, cómo se ve el metabolismo cerebral y si hay algún cambio de este. Y en cuanto a genética, los genes que ya había mencionado. En cuanto al tratamiento, tenemos lo que es el tratamiento farmacológico que se basa en inhibidores de la colinesterasa como la ribastigmina, la galantamina, el donepezilo y el antagonista receptor NMDA, la memantina. Normalmente lo que se utiliza es uno de los inhibidores de la colinesterasa junto con la memantina y esto lo que nos ayuda es a retrasar la progresión de la enfermedad. No es una cura, no es una enfermedad que tenga, que se pueda detener completamente, sino que vamos a disminuir que ese deterioro cognitivo sea muy rápido. Y en cuanto al manejo no farmacológico, entonces aquí siempre es muy importante educar al paciente, educar a los familiares sobre el diagnóstico, el pronóstico y si el tratamiento está teniendo resultado en el paciente, y esto hay que hacerlo cada 3 meses. También estos pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen un riesgo aumentado de otras enfermedades psiquiátricas, sobre todo la depresión. Entonces la psicoterapia también puede ser relevante. También se puede llegar a tomar decisiones legales en cuanto a la enfermedad cuando se encuentra en una etapa temprana, y siempre hay que revalorar con pruebas neuropsicológicas de cada 3 a 6 meses. Y esto último que coloqué aquí, que es el acompañamiento, es algo muy fundamental, porque ¿qué pasa? No solo en la enfermedad de Alzheimer, sino en todos los trastornos neurocognitivos, son enfermedades que son complejas de manejar para los cuidadores y para los familiares. Muchas veces no saben cómo manejar cuando su familiar está agitado, cuando está deprimido, cuando tiene pérdidas de la memoria, entonces suele ser difícil también para los acompañantes y esto puede llevar a que los dejen en una institución psiquiátrica o los dejen en otro tipo de institución para que los cuiden. Y esto eventualmente aumenta el riesgo a deterioro. Entonces van a ser pacientes que se deterioren mucho más rápido porque no van a tener como esos estímulos externos que puedan ayudar a que parte de esa corteza no se siga deteriorando. Listo, ahora vamos a tratar el tema de la demencia vascular. Bueno, ¿qué es? Va a ser el segundo o tercer trastorno neurocognitivo mayor más prevalente, dependiendo de la fuente, ya que este pues, causa alrededor del 15% de los casos en total de las demencias. Va a ser un deterioro cognitivo que está asociado a alteraciones vasculares en el lecho vascular cerebral y se puede ver debido a que del 15 al 30% de los pacientes post-ACV van a desarrollar una demencia vascular. Asimismo, la demencia vascular va a estar dividida en diferentes subtipos dependiendo del tipo de lesión que presenten, como lo puede ser una demencia multiinfarto, una demencia por célula, por vaso pequeño, una demencia por infarto estratégico, inclusive una demencia por Alzheimer asociada a enfermedad cardiovascular. En cuanto a la neuropatología, como ya mencioné, es debido a cambios o lesiones vasculares en el lecho vascular cerebral que van a generar alteraciones de la cognición y la sintomatología que vamos a ver. Como tal, no existen patrones definidos que vayan a generar la patología en específico. Como mencioné anteriormente, hay diferentes subtipos de esta demencia que se van a ver a diferentes lesiones.
Y además hay que tener en cuenta que las anormalidades en el lecho vascular van a ser casi universales en pacientes mayores a 75 años. Entonces depende mucho del contexto y pues de la clínica que esté presentando el paciente. La neuropatología como tal descrita va desde la presencia de patologías vasculares como aterosclerosis de vaso grande, de vaso pequeño, angiopatías amiloideas u otras microangiopatías que se van a ir por dos diferentes rutas. Pueden generar infartos corticales y subcorticales u otras lesiones isquémicas o pueden generarnos hemorragias a gran o pequeña escala. Estos van a ser los cambios vasculares, los cambios en la conformación de la vasculatura cerebral que nos van a generar la demencia vascular. En las imágenes lo podemos evidenciar, por ejemplo, en la imagen A y B, en el cambio de coloración que se ve en el centro de la imagen, estamos viendo microinfartos. La imagen A nos muestra un microinfarto en el cíngulo, en la materia blanca. En la imagen B nos muestra un microinfarto en la corteza frontal. La imagen C nos muestra una microhemorragia en la materia blanca del lóbulo occipital. Y la imagen D nos muestra un infarto lacunar en la materia blanca del lóbulo frontal. ¿Sigue? ¿Cómo vamos a ver la enfermedad que se nos presenta? Va a haber, primero tener en cuenta que lo vamos a ver por alteraciones cognitivas, que tiene una presentación altamente variable debido pues, a las diferentes posibles lesiones que nos van a generar la patología. Lo más probablemente van a ser alteraciones en la atención, más específica en la atención compleja, por lo cual vamos a tener un déficit en el procesamiento de la información y de los estímulos, y vamos a tener un deterioro marcado en funciones ejecutivas, lo que quiere decir, pues el deterioro va a estar en la toma de decisiones, en la planificación y pues en todo lo que compromete este dominio cognitivo. Para realizar el diagnóstico contamos con diferentes herramientas. Primero hablar un poco del MoCA, el test de Montreal, en el cual podemos evaluar los diferentes dominios cognitivos, debido a que aquí podemos ver eh, desde la atención, podemos ver nominación, repetición, procesos de suma, de memoria, y nos pues, permite evaluar bien cada uno de los dominios. Y vamos a tener diferentes criterios, como son los que nos da el DSM-5. En este caso van a ser que, además de los criterios que ya hemos hablado para un trastorno neurocognitivo mayor, que que el inicio del déficit cognitivo tenga una relación temporal con uno o más episodios cerebrovasculares. Además, con un déficit notorio en la atención compleja, como ya habíamos hablado, y en las funciones ejecutivas. Además, pues nos hacen especial énfasis en que tiene que estar la presencia de la enfermedad cerebrovascular, que tiene que ser visible, tanto el examen físico como la anamnesis. También dicen que podríamos tener confirmación por imágenes. El DSM-5 además nos menciona la diferencia entre un diagnóstico probable y posible, siendo el probable si aparece alguno de los siguientes criterios y en caso de que no, sería posible. Estos criterios van a ser respaldo imagenológico, la relación temporal con el episodio cerebrovascular y a otras evidencias de enfermedad cerebrovascular, como pueden ser tanto de la anamnesis y examen físico como pruebas genéticas. ¿Sí? Además, contamos con estos otros dos criterios, los criterios de la ADDTC y los criterios NINDS-IREN. Básicamente nos definen lo mismo, nos establecen que tenemos que tener el diagnóstico de la demencia asociado a la enfermedad cerebrovascular con una relación temporal. En este caso, sí nos están básicamente requiriendo que tengamos la comprobación imagenológica para marcar el criterio como cumplido. ¿Sigue? Y ya que estamos hablando de estas imágenes, primero tener en cuenta que siempre tienen que ser correlacionadas con la clínica del paciente y siempre pues lo que estamos buscando es una suficiente evidencia de la enfermedad cerebrovascular. En cuanto a qué imágenes podemos tomar, lo ideal sería la resonancia magnética. Sin embargo, con el TAC podemos evidenciar de forma suficiente las diferentes lesiones. Las lesiones en su gran mayoría van a ser lesiones en materia blanca, que se pueden dar por enfermedades vasculares subcorticales o por algunas otras causas no isquémicas. Como podemos ver, por ejemplo, en las primeras dos imágenes, en las dos imágenes superiores, la primera nos presenta una lesión que compromete más del 25% del espacio y la otra nos presenta, si pueden ver, como un completo deterioro del hemiencéfalo derecho. Hay que tener en cuenta que
si podemos evidenciar estas lesiones y no tenemos un déficit cognitivo presente en pacientes mayores a 75 años, van a ser un buen predictor para que estas alteraciones cognitivas aparezcan en los siguientes 3 años. Para el manejo farmacológico en esta patología no tenemos un tratamiento efectivo establecido que nos controle de forma adecuada los síntomas ni el avance de la enfermedad. Teniendo eso en cuenta, ¿qué podemos utilizar? Los estudios son un poco variables, tienen diferentes resultados, pero han descrito leves mejorías cognitivas con el uso de inhibidores de colinesterasa, bloqueadores de canales de calcio y antagonistas de la NMDA. Sin embargo, hay algunos estudios que describen que la mejoría con inhibidores de colinesterasa y antagonistas NMDA no es lo suficientemente marcada como para utilizarlos de primera línea de manejo. Listo, ahora vamos a hablar de lo que es la demencia frontotemporal. Entonces, este es un término que se da para un espectro de trastornos neurológicos que van a comprometer los lóbulos frontal y temporal del cerebro y se va a caracterizar por alteraciones de la personalidad, la conducta y el lenguaje. Es muy importante que va a ser la causa principal de trastorno neurocognitivo temprano, es decir, en menores de 65 años. En cuanto a los factores de riesgo, así al igual que la enfermedad de Alzheimer, también tiene un componente genético muy importante, hasta casi el 40% es heredable, donde el 10% va a ser una herencia autosómica dominante. Tenemos varios genes implicados en el desarrollo de esta enfermedad, que va a ser MAPT, PGNR y C9orf72. Entonces, ¿qué pasa? Estos genes están asociados también al metabolismo de la proteína tau y a la proteína TDP43. Estas dos proteínas, al igual que en el mecanismo fisiopatológico del Alzheimer, se van a acumular tanto en las neuronas como en la corteza para generar degradación cortical y deterioro cognitivo. Otros factores de riesgo asociados al desarrollo de esta enfermedad, pero ya en menor grado, va a ser el diagnóstico de problemas para el aprendizaje en pacientes y en familiares de primer grado del paciente. Aquí podemos ver cómo también cada uno de estos genes va a estar relacionado más hacia las diferentes variantes que tiene la demencia frontotemporal. Entonces, por ejemplo, una alteración de la proteína tau se ve más relacionada con la variante comportamental y la variante del lenguaje no fluente, y una alteración de la proteína TDP43 se va a ver más asociada con las variantes del lenguaje semántica y un poquito de la comportamental. En cuanto a la patología, aquí también vamos a tener lo que son los ovillos neurofibrilares, la proteína TDP43 y los cuerpos de PIC, que los cuerpos de PIC van a ser proteína tau mal plegada que va a estar dentro de las neuronas, y la TDP43 va a ser una proteína que es importante para la transcripción celular dentro de las neuronas y también va a estar alterada. Entonces, como les mencionaba antes, esta alteración de las proteínas nos va a causar también muerte neuronal y eventualmente degeneración de los diferentes lóbulos del cerebro. Aquí en esta imagen podemos ver cómo cada gen va a afectar como de manera predilecta más ciertos lóbulos que otros. Entonces, lo que es la proteína tau va a afectar más la parte del lóbulo temporal, va a ser una atrofia anteromedial. Lo que son el gen C9orf72 va a estar más relacionado con alteración del lóbulo frontal. Entonces vamos a tener atrofia frontal, atrofia también un poquito temporal anterior, y ya otros genes pueden verse asociados con alteraciones de otros lóbulos del cerebro, como el lóbulo parietal y el occipital. En cuanto a la clasificación, entonces en la demencia frontotemporal tenemos dos variantes principales, la variante comportamental y la fascia primaria progresiva.
Esta afasia primaria progresiva tiene sus subclasificación en lo que va a ser la variante semántica, la variante no fluente y la variante logopénica. Esta diferenciación va a depender de los componentes del lenguaje que estén alterados en el paciente, ya sea la comprensión, la lectura, la repetición u otros que puedan estar alterados en unas más que en otros. En cuanto un poquito a la descripción clínica, la variante conductual se va a caracterizar por tener 3 o más de los siguientes síntomas comportamentales, que puede ser desinhibición del comportamiento, apatía o inercia, pérdida de simpatía o empatía, comportamiento conservador, estereotipado compulsivo, una hiperoralidad y cambios dietéticos. Y esto también va a ir asociado con un deterioro de la cognición social y de las capacidades cognitivas. En cuanto a la variante del lenguaje, el deterioro va a estar principalmente enfocado a la habilidad para usar el lenguaje, ya sea en la forma de la producción del habla, la elección de las palabras, la denominación de objetos, la gramática o la comprensión. En cuanto a los síntomas comportamentales, entonces una característica muy importante de la demencia frontotemporal es que los síntomas comportamentales pueden estar o no presentes en todas sus variantes. En las variantes más asociadas al lenguaje, los síntomas comportamentales se evidencian más en etapas tardías de la enfermedad. Entonces, lo que sucede es que a diferencia del Alzheimer, no hay medicamentos que nos puedan detener el curso de la enfermedad. Entonces, es una enfermedad que sí o sí nos va a progresar rápidamente hacia un deterioro clínico. Entonces, podemos tener pacientes con unos síntomas que nos pueden también hacer mímicas de otros trastornos psiquiátricos, porque entonces podemos tener un amplio espectro de síntomas como la desinhibición, apatía, agresividad, cambios en la personalidad, pueden tener depresión, ser irritables, ser ansiosos. Entonces, tienden a tener componentes de muchos otros trastornos psiquiátricos que incluso al intentar hacer un diagnóstico inicial de la demencia frontotemporal puede llegar a contemplar otros diagnósticos eh, alternos antes de poder contemplar esto. Entonces, por eso es muy importante siempre realizar las pruebas como el MoCA o el Mini-Mental para poder descartar pues deterioro cognitivo. En cuanto al manejo, como les comentaba, no hay medicamentos que nos sirvan para detener el progreso de la enfermedad. Entonces el manejo se va a basar en los síntomas que estén causándole molestia al paciente. Entonces, pacientes que tengamos con depresión, apatía, que estén ansiosos, agitados, agresivos, que tengan alteraciones del comportamiento alimenticio o compulsiones, nos puede ayudar el uso de inhibidores de la recaptación de la serotonina para disminuir la severidad de estos episodios. Ya pacientes que tengan síntomas psicóticos, que tengan una agitación y agresividad más severa y aguda, podemos utilizar antipsicóticos atípicos en dosis bajas para ayudar con el manejo de esto. Listo, la siguiente patología que vamos a tratar va a ser la demencia por cuerpos de Lewy. Bueno, en este caso, la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa crónica que junto con la demencia vascular va a estar como peleándose ser el segundo o tercer trastorno neurocognitivo mayor más prevalente. Y en este caso va a ser causado por la acumulación de cuerpos de Lewy. Los cuerpos de Lewy van a ser agregados de alfa-sinucleína, que es una proteína sináptica ampliamente repartida por el sistema nervioso, que pues, una de sus funciones descritas está en la función de las vesículas y en las funciones presinápticas de las neuronas. Estos agregados de sinucleína principalmente se van a acumular en el citoplasma de neuronas de la sustancia nigra. Por su fisiopatología, esta va a ser denominada como una alfa-sinucleinopatía. El curso de la enfermedad se va a presentar de forma insidiosa, con una progresión gradual, con fluctuación importante en la cognición, el estado de conciencia y el estado de alerta.
Esa es una de las características más importantes de la enfermedad. Además, va a presentar alucinaciones visuales complejas y detalladas que suelen incluir personas y eventos vividos anteriormente. Eh, Importante estas alucinaciones, en serio son sumamente complejas, representan escenarios y personas pues que conocen de su vida y pues sí, sigue. También van a presentar desórdenes del sueño, como en especial en la etapa del sueño REM. Van a presentar que imitan las acciones que están realizando durante el sueño mientras continúan dormidos. Esto va a estar asociado pues a que se reporta, se describe que lesionan a los compañeros con los cuales comparten la cama, debido a que muchas de estas acciones que están imitando es durante sueños de persecución o sueños donde están siendo atacados o sueños pues de contenido un poco más activo que pues al imitar estas acciones van a generar lesiones en sus compañeros. Además, van a presentar ausencia de la atonía característica del sueño REM. Al despertar van a estar confusos y van a presentar hiper e hiposomnia. Es muy variable. Otra de las características va a ser que van a presentar síntomas de parkinsonismo, como lo va a ser la bradicinesia, el temblor en reposo y la rigidez. Bueno, las herramientas que tenemos para los criterios diagnósticos van a ser dos, especialmente los criterios que nos da el DSM-5 y los criterios revisados para el diagnóstico clínico de demencia por cuerpos de Lewy probable o posible. En el caso del DSM-5, además de que se cumplan los criterios de trastorno neurocognitivo, tiene que presentarse que sea un inicio insidioso con progresión gradual y tiene que presentar tanto características sugestivas como esenciales. Al igual que la demencia vascular, nos va a diferenciar entre un diagnóstico probable y un diagnóstico posible. En este caso, el diagnóstico probable tiene que presentar dos características esenciales o una característica sugestiva y una o más de las características esenciales. Para que sea un diagnóstico posible, nos tiene que presentar únicamente una característica esencial o una o más características sugestivas. Estas características van a ser los síntomas de los que hablamos anteriormente. Las características esenciales van a ser la fluctuación en la cognición, el estado de alerta y el estado de atención, las alucinaciones visuales bien formadas y detalladas, y las características de parkinsonismo que hablamos. Y las sugestivas nos van a hablar de los desórdenes en sueño REM y una sensibilidad neuroléptica grave. Los criterios revisados para el diagnóstico de demencia de cuerpos de Lewy nos hablan básicamente de lo mismo, pero incluyen criterios imagenológicos, no imagenológicos, perdón, sino de biomarcadores para poder correlacionar con la clínica. Sigue, por favor. Y hablando de estos biomarcadores, vamos a hablar de estos tres. Primero, vamos a hablar de que en la polisomnografía se va a evidenciar ya por medio de este examen la atonía de la cual estamos hablando. También en imagenológicos vamos a ver una disminución del transporte de dopamina en los ganglios basales que podemos ver en la segunda imagen de arriba para abajo. En la tercera imagen, en una gamografía de tórax, vamos a ver una disminución de la imagen que se ve alrededor del corazón, que se va a ver por un déficit, como por un problema en la presencia de las sinapsis a este nivel. Y en la resonancia que ven que es la primera imagen, lo que nos están intentando mostrar es que el deterioro en el lóbulo temporal, del cual hablaba mi compañera cuando hablamos de Alzheimer, no está presente en la demencia por cuerpos de Lewy, que es la imagen de la mitad, que si la comparan con la imagen de la izquierda, pues la atrofia no está presente. Siguiente. Para el manejo, este va a ser el paradigma que vamos a manejar. El manejo de los pacientes con demencia de cuerpos de Lewy va a requerir un enfoque multidisciplinario que tiene como énfasis la detección primaria, la detección temprana, la educación a los pacientes y a los cuidadores. Hay que tener en cuenta también que ya en pacientes con un diagnóstico sentado, el deterioro del estado mental y los episodios de delirium o de síndrome confusional van a ser esperados, o sea, lo van a presentar de forma relativamente frecuente. Y con eso en mente, el tratamiento se va a enfocar en el manejo de síntomas cognitivos, psiquiátricos y motores. Sigue, por favor. Para esto vamos a ver el manejo farmacológico que está enfocado en
dos pilares, en los inhibidores de colinesterasa y los antagonistas de NMDA. En los inhibidores de colinesterasa vamos a ver medicamentos como lo son la ribastigmina y el donepezil, que lo que van a hacer es actuar inhibiendo la enzima colinesterasa y nos van a impedir la degradación de la acetilcolina. Esto va a generar que la acetilcolina aumente su concentración en el espacio sináptico y por ende su tiempo de acción perdure. Los antagonistas de NMDA, como la memantina, van a funcionar mediante un antagonismo no competitivo en receptores NMDA. Esto va a impedir que haya un flujo de iones de calcio y nos va a impedir la excitotoxicidad generada por la presencia de glutamato persistente. Aún así, teniendo en cuenta pues, que es un antagonismo no competitivo, no van a bloquear completamente la función del glutamato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no hay una claridad en su efectividad en cuanto a esta enfermedad en específico y su evidencia está más que nada dada por estudios en demencias tipo Alzheimer. Ya por último, queríamos mencionarles esta escala, que es la escala global del deterioro, el cual nos va a dar 7 estadios para evaluar el deterioro de las funciones cognitivas de los pacientes. Primer nivel nos va a ser dado por pacientes normales. Segundo nivel van a ser quejas subjetivas, más que nada refiriéndose al, al déficit de memoria. En el grado 3 vamos a ver un déficit sutil en actividades complejas, que ya vamos a comenzar a hablar de deterioro cognitivo. En el grado 4 ya comenzamos a hablar de demencia leve, en el cual la persona va a negar que haya un deterioro, pero pues va a tener ya una alteración marcada en actividades complejas. El grado 5 hablamos de una demencia moderada, en el cual va a requerir ayuda en las actividades de la vida diaria instrumentales, que pues esto hace referencia a cocinar, a manejar, hacerse cargo de otra persona o de una mascota, pues ya no lo pueden hacer por su cuenta. En el grado 6, que ya sería una demencia severa, necesita ayuda en actividades de la vida diaria básicas, como lo son el comer, el bañarse, el vestirse. Y ya en el estadio 7, el último estadio, hablamos de un síndrome afaso-apraxo agnóstico, en el cual ya hay una dependencia total de las actividades de la vida básica. Muchas gracias. Bueno, no sé si el doctor tenga algún comentario que hacer mientras llegan algunas preguntas. Hola, buenas noches para todos. Bueno, no, creo que la presentación fue buena, eh, clara. Es un tema que no es muy, eh, digamos, muchas veces adolecemos de un conocimiento pues adecuado sobre estas enfermedades neurodegenerativas o enfermedades vasculares del cerebro. Y lo cierto es que tenemos que aprender mucho más porque pues la población está envejeciendo. Entonces, pues en la medida en que hay más población que pasa los 80, 85, 90 años, estas enfermedades, tanto neurodegenerativas como las enfermedades vasculares, cerebrovasculares, pues obviamente van a estar mucho más presentes en la consulta. Y lo cierto es que desafortunadamente hasta el momento, pues no se han encontrado tratamientos que puedan incidir en el curso. Había muchas expectativas frente a la posibilidad de que los anticuerpos monoclonales contra la proteína amiloide pudieran funcionar. En Estados Unidos, la FDA aprobó el aducanumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la proteína amiloidea. En Europa no se ha aprobado porque realmente parece que los estudios no son en la aprobación que hicieron en Estados Unidos, todavía está sujeta a la aprobación definitiva a que el laboratorio presente una evidencia un poco más contundente respecto a su eficacia. Recientemente incluso pues se cuestionó un poco el papel
de la proteína precursora de amiloide y el depósito de la proteína amiloide como factor etiológico de la enfermedad de Alzheimer, y se planteó pues que pudiese ser más una consecuencia del proceso neurodegenerativo. No es claro, pues, bien el tema de la fisiopatología, más allá que desde luego, pues, el depósito de proteínas en el cerebro, en el caso del Alzheimer, de la proteína amiloide, pues parece tener, pues, en todo caso, un efecto neurotóxico que, si bien no necesariamente fuese el factor causal inicial, pues sí favorecería un mayor deterioro neuronal, ¿no? El hecho es que es muy importante tener presente que los factores de riesgo cardiocerebrovasculares están presentes tanto para el Alzheimer como para la demencia vascular, que son, como dijeron en la presentación, pues las dos demasiado frecuentes. Entonces, prevenir en esos factores de riesgo o trabajar en la prevención de esos factores de riesgo ayudaría significativamente a disminuir el riesgo de estas enfermedades. Más o menos un 40% de las demencias podrían ser prevenibles, pero la prevención no es con el paciente de 70 años. Este es un mensaje que me interesa mucho que les quede, porque ustedes ya pues están muy cerca de salir al internado, al rural, a la práctica profesional. Entonces, la prevención de la demencia se hace a la edad media, personas entre los 30 y los 50 años, que es cuando la enfermedad cardiocerebrovascular se comienza a instaurar, que es cuando la persona comienza a tener problemas en la regulación de su presión arterial, que es cuando la persona comienza a tener problemas de sobrepeso, que es cuando la persona se vuelve más sedentaria, menos activa físicamente, que es cuando aparecen las dislipidemias, la diabetes o la resistencia a la insulina. Y todos esos problemas van a generar un riesgo mucho más alto de demencias. Cuando uno piensa en prevención de enfermedad cardiovascular, por supuesto que uno se le viene inmediatamente a la mente enfermedad coronaria, infarto, ¿no? Es lo que rápidamente piensa uno, y muchas veces, pues, quienes trabajan en promoción y prevención hablan de eso. Pues usted, si baja de peso, si baja su presión arterial, si come más saludablemente, si hace ejercicio, pues está preveniendo el riesgo de tener una enfermedad coronaria, un infarto. Convendría que además dijéramos que lo que se previene es un envejecimiento neuronal alterado y todo el sufrimiento, tanto personal como familiar, que conlleva pues esta enfermedad. Entonces, como no tenemos un tratamiento curativo, tenemos que hacer un énfasis muy fuerte en la prevención. Pero, ya lo dije, la prevención es mucho más temprano que la aparición de la enfermedad. Incluso se ha visto que los procesos, digamos, neuropatológicos en términos de la patología que está presente, de los cambios asociados al Alzheimer, como los depósitos de amiloide o los ovillos neurofibrilares, pueden estar presentes varios años antes de que inicie la clínica del Alzheimer. Bien. Otra cosa muy importante, bueno, ya sí, pues llegó la persona a la tercera edad, ya pues no estamos hablando de un trabajo de prevención, sino ya eventualmente de un diagnóstico precoz, de un diagnóstico temprano. Ese diagnóstico temprano lo deben hacer los médicos generales, porque cuando el paciente apenas está comenzando a mostrar algunos síntomas, casi siempre la explicación es: no, es porque usted está viejito y pues es normal que se le olviden las cosas. No es cierto, no es cierto. Con la edad puede haber algunas alteraciones cognitivas leves, sutiles, pero no es normal que las fallas cognitivas afecten, por ejemplo, la independencia funcional. Eso ya es indicativo de que hay un proceso demencial. Entonces, cuando se logra hacer un diagnóstico precoz,
los tratamientos que hoy en día están disponibles pueden ser más eficaces que si se hace ese diagnóstico en fases ya intermedias o avanzadas de la enfermedad. Los inhibidores de la recaptación de, los inhibidores de la colinesterasa, la galantamina, el donepezilo, la ribastigmina, funcionan sobre todo en fases tempranas del Alzheimer. Entonces, ese diagnóstico, pues, idealmente tiene que hacerse de forma precoz. Aquí en Colombia, pues, no tenemos los recursos para mandar SPECT. Quizás hay una corrección. El SPECT es la tecnología que permite mirar metabolismo de glucosa en el cerebro. Entonces, lo que muestran las imágenes de SPECT es un hipometabolismo en el lóbulo parietal y en el lóbulo temporal en las personas con Alzheimer. El PET lo que hace es detectar los depósitos de proteína amiloide en el cerebro. Entonces, quizás esa corrección respecto a la presentación. Son exámenes muy costosos, el PET y el SPECT. Incluso en países desarrollados, pues el diagnóstico también es clínico y pues en centros muy especializados de Alzheimer que trabajan mucho en investigación se incorporan al trabajo clínico, pero la gran mayoría de psiquiatras, de neuropsiquiatras, de neurólogos, de geriatras o de médicos de atención primaria, pues hacen un diagnóstico clínico. Los otros marcadores biológicos, pues que tienen que ver con el aumento en el líquido cefalorraquídeo de tau y de fosfotau y la disminución del beta-amiloide porque se está depositando en el cerebro. Es un examen muy invasivo, ¿no? Una punción lumbar por un paciente con sospecha de Alzheimer, pues es un examen muy invasivo que en la práctica clínica pues uno no realiza, ¿no? Entonces, digamos que a la mano tenemos solamente la resonancia cerebral como marcador biológico, pues la atrofia hipocampal es uno de los marcadores biológicos del Alzheimer. Pero el diagnóstico es clínico. Entonces, si uno hace una anamnesis adecuada con el paciente, la familia, si uno aplica un test cognitivo como el Mini-Mental o el MOCA, y pues uno a partir de encontrar que en el reporte subjetivo hay un deterioro cognitivo que está comenzando a afectar la funcionalidad y uno confirma ese deterioro cognitivo con el test cognitivo que uno puede aplicar y uno ve que dentro de ese deterioro cognitivo la memoria es un tema muy importante, pues uno tiene serios indicios de que clínicamente el paciente puede tener un Alzheimer y uno puede iniciar un tratamiento en una fase temprana, que es muy importante en términos de darle al paciente un mayor tiempo de funcionamiento cognitivo preservado. Entonces, los dos mensajes importantes. Uno, prevención en edades medias. Y dos, diagnóstico precoz para que el tratamiento pueda ser más eficiente, más eficaz, más de utilidad para los pacientes y sus familias. Muchas gracias de nuevo por la presentación y felicitaciones. En el chat mandaron unas preguntas. La primera dice, mencionan diferentes formas de clasificación de la demencia vascular. ¿Estas tienen alguna implicación clínica en cuanto a diferencias sindromáticas o a tratamiento? Sí, puede haber diferencias clínicas, por ejemplo, las demencias que aparecen después de infartos cerebrales, pues tienen una aparición abrupta, es decir, después del evento cerebrovascular isquémico o eventualmente hemorrágico, pues rápidamente va a aparecer el compromiso cognitivo. Entonces, no sé, la persona que hasta el ACV estaba funcionando bien, no tenía fallas cognitivas, hace un ACV y queda después de, digamos, un periodo de tiempo de recuperación que puede tener el ACV, pasa ese periodo de tiempo de recuperación, pero queda con un déficit cognitivo instaurado, ¿no? Mientras que en la enfermedad de pequeño vaso es más un curso insidioso
De hecho, es un curso que por lo insidioso y lo progresivo se podría parecer un poco al Alzheimer, porque no es de inicio abrupto, sino más lento, más progresivo. Sin embargo, los dominios cognitivos que estarían más afectados no serían la memoria, sino la atención y las funciones ejecutivas y el enlentecimiento en el procesamiento de la información. Cuando hay demencias multiinfarto, perdón que se me salió esto un momentico. En las demencias multiinfarto hay es la clásica descripción en deterioro en forma de escalera. Es decir, la persona tiene un infarto, tiene un deterioro, después hay como una meseta, tiene un nuevo infarto, tiene un nuevo deterioro. Entonces, eso está descrito como curso escalonado. Esas podrían ser presentaciones diferentes si estamos hablando de un único infarto, posiblemente un infarto estratégico. Si estamos hablando de una enfermedad multiinfarto, curso escalonado. Y si estamos hablando de enfermedad de pequeño vaso, curso lento, progresivo, insidioso, con un énfasis en el compromiso en atención, en función ejecutiva y en velocidad del procesamiento de la información. En cuanto a las implicaciones terapéuticas, pues no, desafortunadamente, como dijeron, pues ya cuando está instaurada una demencia vascular, realmente pues las opciones son pocas, ¿no? No hay pues como un tratamiento que independientemente del curso o del subtipo de demencia vascular que sea la responsable, pues que una muestre una mejor evolución que la otra, pues no, y no hay tampoco un tratamiento. Ahí ya sería también todo el tema de manejo de la prevención secundaria, es decir, de la prevención de nuevos eventos cerebrovasculares. Entonces, ya es un manejo, pues, de que la presión arterial esté en los niveles óptimos, utilizar antiagregantes plaquetarios como aspirina a bajas dosis o como clopidogrel, pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo la fibrilación auricular, que es un factor de riesgo de trombos constantes y de accidentes tromboembólicos cerebrovasculares, tienen que recibir anticoagulación, como todo un tema de prevención secundaria, pero pues ya no hablando de la demencia, sino de la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Eventualmente, pues son pacientes que ameritan un estudio con un Doppler carotidio para ver si hay una estenosis significativa o unas placas arterioscleróticas importantes en las carótidas. Eventualmente, pues pueden requerir una endarterectomía para quitar el, el trombo que puede formar un émbolo grande. Pero ya ahí estamos hablando más, como les digo, de una prevención secundaria de nuevos eventos vasculares. En sí, para el manejo de la demencia no habría diferencias en cuanto al subtipo de demencia que pudiese estar presente. Vale, doctor, muchas gracias. Y hay una última pregunta que dice, para el manejo de síntomas comportamentales y psicóticos, ¿qué atípico tendría mejor perfil y evidencia y cómo podrían manejarse los síntomas refractarios? Bueno, la primera línea en el manejo de los síntomas comportamentales de la demencia no es la farmacológica, es las medidas como de educación a los cuidadores, las modificaciones del ambiente y eventualmente las intervenciones directamente con el paciente. Ese es como otro mensaje importante. Entonces, eh, pues es un tema suficientemente complejo que amerita otra revisión. Quien se anime, chévere, pero sí es muy importante que lo tengan presente. Entonces, cuando esas medidas de manejo no farmacológico fracasan, no funcionan, entonces se puede optar por el manejo farmacológico. En términos de eficacia, el tratamiento antipsicótico más eficaz puede ser la risperidona,
pero posiblemente también sea el tratamiento farmacológico que puede tener de pronto efectos colaterales significativos, importantes. Posiblemente haya evidencia suficiente para el aripiprazol como para intentar considerarlo como una primera medida, porque parece tener una mejor tolerabilidad por parte del paciente. La quetiapina no tiene suficiente evidencia en los estudios en cuanto a eficacia. Puede ser también un poco mejor tolerada que la risperidona. Y la olanzapina tiene, pues, es de todos estos cuatro el que más efectos sobre el metabolismo de lípidos y el metabolismo de glúcidos tiene. Pues es un medicamento que quizás uno debería evitar por el riesgo de empeorar los factores de enfermedad cerebrovascular, justamente, ¿no? Las guías canadienses de manejo autorizan solamente la risperidona, ¿sí? Para el manejo de los síntomas conductuales cuando son severos, es decir, cuando el paciente tiene conductas de agitación fuerte, conductas agresivas importantes, riesgo. Em, vale, doctor, muchas gracias a los expositores y a los que se quedaron hasta el final. Creo que ahí logró volver el doctor. Sí, ahí regresé. Depende mucho de la preferencia del psiquiatra. Los gringos incluso les ponen tienen se llama black box, como una cosa ahí en negrilla que le dice al que compra el antipsicótico que hay un mayor riesgo de muerte si uno se toma esa pastilla con todos los antipsicóticos, y pues porque se ha podido establecer que el riesgo puede incrementar en un 1.7, el riesgo relativo de un evento adverso que termine en la muerte. La hipótesis es que puede haber una prolongación del QT que pueda desencadenar una torcida de puntas y pues una arritmia ventricular y pues una muerte súbita. También se han asociado con mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, se han asociado con mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, se han asociado con riesgo de sedación, caída, fracturas, y pues en una persona de la tercera edad ustedes saben que una fractura pues conlleva una morbilidad muy importante. Entonces, digamos que es un recurso que uno pues utiliza solamente pues en casos muy graves. Por ejemplo, estos pacientes que de pronto ustedes han visto en La Paz, que terminan siendo hospitalizados por la gravedad del comportamiento del paciente, pues terminan siendo medicados con antipsicóticos, pero la mayoría de los pacientes no deben recibir tratamiento antipsicótico porque en el balance riesgo-beneficio es mayor el riesgo que el beneficio. Acuérdense que siempre uno de los principios médicos pues, es no hacer daño, el que debe siempre tener uno como médico más presente. Sin embargo, si ya la gravedad de los síntomas pues, es muy fuerte, y ahí sí ya hay un mayor riesgo de que por la conducta violenta el paciente se haga daño, le haga daño a alguien, entonces usen un antipsicótico. Si se quieren ir un poco por el lado de la seguridad e intentar con una molécula que puede ser más segura, intenten aripiprazol. Si no funciona el aripiprazol, intenten risperidona, o si desde el comienzo ustedes ven que la agresividad no da espera, pues usen la risperidona de entrada. Se recomienda hoy en día que el tratamiento antipsicótico, si funciona, se intente retirar
en un periodo que hoy en día la recomendación de las guías de la APA, de la Asociación de Psiquiatría Americana, es después de un periodo de 4 meses. Es decir, uno debería evitar dejar el antipsicótico de forma constante, como si pues es la recomendación en casos de esquizofrenia, ¿no? Que el tratamiento se deja de forma indefinida. Aquí no, aquí la recomendación es, bueno, si le funciona, manténgalo un tiempo, pero después de 4 meses máximo, intente retirarlo. Vale, doctor, muchas gracias. Esas son todas las preguntas que nos han llegado en este momento al chat. Entonces, creería que podríamos dar por terminado. No se les olvide a los miembros activos que en el chat está el link de asistencia y la palabra es olvido. Muchas gracias por asistir. Que luego Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. usted